Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Hemos tenido una primera hora, para nosotros siempre es interesante, siempre es lindo charlar con nuestros entrevistados, así tomamos las cosas. Y ahora, en el Café La República, que es este momento, bueno, de reposo de alguna manera, de conversación distendida, donde un poquito evaluamos qué pasó en la primera parte del programa, con la mirada aguda, siempre interesante, de Santiago Kovadlov. Jorge, Así que muchas gracias. te entrego la posta. Reposo diría yo y repaso. Muy bien. Vos lo has dicho con tus palabras. Pero efectivamente, esta primera hora, a mi entender, nos plantea algo muy interesante que yo resumiría inicialmente y después aclaro el enigma con la figura del dios Jano. ¿Te acuerdas del dios de los dos rostros? Sí, claro. Dos rostros, dos caras. En todo, desde tu editorial hasta el diálogo con Natalia Cito, Sí. aparecen dos caras. Dos caras de cada uno de los temas que tocaste. En tu editorial tenemos los dos rostros de Río de Janeiro. En el planteo de Pablo Seman, los dos rostros del peronismo. Y en el planteo de Natalia Cito, los dos rostros de la creación artística, la novela y el psicoanálisis y el cine. Dos rostros, sobre todo el cine y la literatura. ¿Por qué hablo de estos dos rostros? Porque no siempre son complementarios. No siempre son complementarios. Quien recorre lo propuesto por tu editorial de hoy se encuentra con esa otra cara del hechizo de Río de Janeiro, de ese Río de Janeiro que nos cautiva como escenario de vacaciones a los argentinos, bien lo decías vos, de ese paisaje, yo diría paradisíaco que brindan las playas de Botafogo, de Ipanema, y Chicohuaque, y Vinicius de Moraes, y todo lo que es ese mundo maravilloso de la creatividad y del encanto natural de Río. Y la otra cara, la de la miseria, la de las favelas, las de 1050 favelas, ¿no es cierto?, que son precisamente territorio de nadie, donde la pobreza se ha acantonado para sobrevivir y donde el narcotráfico ha encontrado también un punto de apoyo para su despliegue estratégico. Y a lo que hemos asistido, como bien proponía tu editorial, es un enfrentamiento armado entre esos dos mundos, al pie de las favelas, al pie de los morros, de la Rocía, que era el morro al que vos te referías, donde 150.000 personas viven, y uso el verbo con prudencia, ¿no?, o sobreviven. De pronto la pobreza aparece allí, no solo como víctima central de la marginación de un sistema político injusto, aparece también como la materia prima de la explotación por parte del narcotráfico. Porque uno de los grandes errores que podríamos cometer al evaluar la vida en las favelas es creer que allí solo reina el delito. Allí reina el trabajo también, allí reina la intensa actividad de gente que para vivir encuentra algún camino que le permita atarse a la noción del trabajo y de la producción, pero hoy contaminada por la violencia, por el narcotráfico, ¿no es cierto? En ese sentido, cuando vos recordás que el poder no quiere ver el problema, estás señalando hasta qué punto esta disociación brutal entre una realidad que pide ser considerada desde el poder y un poder que doblemente se niega a un reparo, a una consideración solidaria de todo esto, el del narcotráfico, porque lo explota, y el del poder político, porque también tiene sus complicidades con este mundo de tráfico, de drogas y de acantonamiento, digamos, de la riqueza en un sector unilateral de la vida del Brasil. Esta referencia a la otra cara de Río de Janeiro va a encontrar después, curiosamente, porque no fue intencional, en el testimonio de Pablo Seman,
una idea notable acerca de un peronismo que hoy está en manos de burócratas, de de gente que hace negocios, de dirigentes corruptos. Según él no asoció en su testimonio todo el peronismo a esta corrupción, pero no dejó de denunciar la corrupción que hoy impera en el peronismo. Él habla de un proceso electoral que reveló un electorado muy complejo y reconoce que el peronismo hoy está enfrentado a una necesidad de renovación que no sabe si se va a producir, pero señala una grieta interna muy profunda que por lo demás, como bien lo dijo, afecta en buena medida a los grandes partidos populares del mundo entero en un ciclo de agotamiento que es producto de una disociación, dijo él, muy profunda entre capitalismo y democracia, entre lo que son las normas del mercado y lo que son las leyes de la convivencia. Finalmente, Natalia, cito, en su planteo nos muestra hasta dónde dos lecturas posibles del arte literario y del arte cinematográfico pueden en parte complementarse y pueden no complementarse. Para ella esa complementación se traslada a otra bifurcación que es superada por ella entre psicoanálisis como disciplina terapéutica, como disciplina orientada hacia la comprensión de la vida inconsciente, y el arte de la literatura. Enemistadas en un momento de su historia, o por lo menos confrontadas, terminaron por ser complementarias en la producción de 27 noches, una novela que encontró destino en el cine, otro destino que aquel que ella le impuso en su novela, pero que nos lleva de nuevo a ese terreno fascinante que es el de la reflexión entre las posibles complementaciones entre expresiones estéticas capaces de revelarnos rostros distintos de la realidad. Como siempre, interesantísimo tu resumen de la primera parte del programa, tu análisis en realidad conceptual sobre la primera parte del programa Haciendo Pie. Solo quiero agregar que lo que yo hice fue fundamentalmente reproducir el análisis de Rodrigo Magé, un brasileño que me llamó la atención por cómo cuenta una realidad que nosotros conocemos un poquito de espiar. Bueno, vos sos brasileño, así que tendrás de ser casi brasileño. No es cierto, pero es cierto. No, claro, pero en realidad lo que me parece más interesante es cómo hacemos para no acostumbrarnos a que la vida es esto, ¿no? Es que hay gente que no tiene destino, hay gente que está condenada a vivir bajo el mando de los delincuentes, que está obligada a vivir en guerra. Y la magnitud que esto Qué ha alcanzado. tremendo, ¿no? La magnitud que esto ha alcanzado. Hoy no solo vivimos en un mundo donde están en crisis los grandes sistemas políticos, vivimos en un mundo donde el narcotráfico se ha convertido en un protagonista político. Impresionante. En un protagonista político. Y hay una guerra mundial. Pero por supuesto, Sí, es un de enfrentamiento constante. Estaba pensando qué interesante, lo destacan mucho los investigadores, lo destaca Magea, ¿no? El papel que jugaron en algunas películas, como Ciudad de Dios, ¿no? Ciudad de Dios, que ventilaron por primera vez el mundo de la favela, no por primera vez, pero que lo hicieron masivo el tema, ¿no? Claro. Lo hicieron que la gente descubra cómo se vive ahí adentro, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive ahí adentro? Donde hay tipos armados, donde vos tenés, hay soldaditos, hay peluquerías, hay bares, hay Esto es espacios hasta te diría, de educación y escuelas para los chicos que allí viven. Claro, esa es la parte buena. Sí, pero Muchas de estas favelas están militarizadas Sí. por el narco, así es. que utilizan material de guerra Lo hemos visto en ese pesado, enfrentamiento. armamento pesado. No, es alucinante. Sí, por eso es muy importante que comprendamos el valor enorme de estas denuncias que permiten descubrir lo que se oculta detrás de la apariencia. Claro. No podemos seguir soñando sin responsabilidad con que Río se reduce a aquello que nos gusta. Claro. Río es también la expresión de una tragedia contemporánea que ya era hora de ver. Y en San Pablo, que yo te puedo decir por conocimiento, hay favelas cuyo nombre es casi la expresión irónica y dolorida de lo que es esa misma realidad que describí. En San Pablo, cerca del barrio Morumbí, que es uno de los barrios más, yo diría, aristocráticos y confortables de San Pablo, hay una favela que se llama
Paraisópolis. Paraisópolis. Paraisópolis, el paraíso, la ciudad del La paraíso. ciudad del paraíso. Bueno, está poblada de gente que comparte, por un lado, los efectos de la miseria y trata de egresar de allí a través del trabajo, y por delincuentes que controlan el barrio y la zona de Morumbí a través de coerciones que ejercen sobre la gente para cuidarles sus propiedades. Claro. Entonces bajan, hablan con los dueños de las casas y le dicen, ¿usted quiere que le cuide el auto? ¿Y usted quién es para cuidarme el auto? Y mire, somos de acá arriba. Más vale que se lo Más cuide vale yo. que se lo cuide. Cuando vos le decís que no, la violencia vuelve a ejercerse ante la indiferencia policial muchas veces. Sí, sí, ¿no? sí. Estamos delante de un mundo, esto es lo fundamental para nuestra audición, que debe incluir estas variables que son las de las nuevas configuraciones de la violencia política. Ya no hablamos de la guerrilla, ya no estamos hablando O necesariamente... están mezcladas, ¿no? Ahí está. Porque a ha veces habido- como en Colombia Sí, como en Colombia y acá también. y acá también. Hubo contactos entre los capos de las favelas, del delito, con organizaciones colombianas, y hubo trabajo coordinado, ¿sí? Y con el poder político. con el poder Recordarás el caso en los años 60, muy acentuado, en los 70 también, de la relación entre las mafias italianas y la conducción política. Claro, del país, claro, claro, ¿no? claro. Me parece a mí que este nuevo fenómeno, nuevo en el sentido del protagonismo que va ganando a nivel planetario, nos tiene que llevar a nosotros a preguntarnos por la posibilidad que tienen los sistemas políticos llamados democráticos de ejercer con eficiencia un trabajo de reducción y de contención de toda esta locura generada por los nuevos protagonistas del espacio social, los que vienen con Bueno, sus es un tema armas. complicado, porque como también lo decía Mallea, vos fíjate que el principal negocio del narcotráfico está entre la gente con plata, ¿no? Ajá. Hay de todo, porque hay drogas para pobres y hay drogas para muy ricos. Así es. Y esa droga es toda ilegal. Toda va al bolsillo de narcotraficantes que están entrelazados con empresarios, con gente de poder. Bueno, en fin, es un tema enorme, ¿no? Es un tema... Y si tomamos la evidencia de lo constante en los dos escenarios que pintás, ¿por qué pobres y ricos ceden ante la droga? Los motivos son distintos. Son distintos, sí. Pero el procedimiento que beneficia al narcotráfico es el mismo. Sí, totalmente, totalmente. Gran inquietud, gran desafío para el entendimiento, y sin embargo también otros siempre aspectos de la realidad que pueden contribuir a enriquecer nuestra tentativa de pensar, entender y aún de disfrutar de los aspectos creativos más lindos de nuestra especie, más significativos. Hoy, ¿sabés quién es nuestro invitado? Tengo una sospecha, pero no la voy a decir. Y bueno, nuestro invitado de hoy es... Mejor dicho, tengo una buena fuente que me cuenta a mí. ¿Se adelanta? Me adelanta, sí. Bueno, ese que te lo adelantó viene a decirles que el invitado de hoy es un gran pintor, Paul Gauguin. Paul Gauguin, nacido en 1842, muerto en 1903, nos dejó, además de sus cuadros, un diario íntimo. Y en ese diario íntimo cuenta, entre tantas otras cosas, su vínculo con Van Gogh, su concepción de la pintura y su concepción de la literatura, porque este diario íntimo es la obra de un formidable escritor. Después de una pausa nos encontramos con él. Vamos a escuchar entonces un temita. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Muy bien, entonces estamos acá en Café La República y hay una promesa de Santiago Kovalov que vamos a tratar de que cumpla. Bueno, aquí lo tenemos al bueno en todo sentido como artista y en un sentido personal discutible, una personalidad tan contradictoria a la de Paul Gauguin, ¿no? Un hombre que empieza por ser un funcionario bancario que un día decide no solo abandonar su condición de empleado, sino a su familia, se toma un tren, luego un barco y se va a Tahití.
a vivir allí, solo. Solo quiero decir sin vínculo alguno con su familia, la que abandonó. Sí, claro. Desde el punto de vista moral, o de cierta manera, podríamos considerar todo eso evidencia un temperamento egoísta y hasta cierto punto patológico. Pero aquí nos planteamos, Jorge, un tema extraordinario, complejo. ¿Hay relación entre genialidad y ética? ¿Hay entre los hombres y mujeres de genio y ciertas conductas personales que ellos pueden tener posibilidad de que nos enfrentemos a la idea que tantas veces circula de que no puede ser que un hombre de talento sea al mismo tiempo un inmoral o un amoral? Y sí puede ser, puede ser. ¿Qué evidencia tenemos nosotros de que el arte de Paul Gauguin o el arte que podamos atribuir a tantos otros creadores en el campo de la música, de la literatura, de la pintura, no demuestra hasta qué punto han vivido disociados en esas personalidades el talento y la eticidad? Me lo pregunto porque cuando uno lee el diario íntimo de Paul Gauguin, cuya finalización data del 8 de mayo, mejor dicho, del mes de febrero de 1903, año en el cual fallece Paul Gauguin. Él muere el 8 de mayo de 1903, pocos meses después de haber finalizado su diario. Podemos atestiguar la presencia de una personalidad que, te diría, impresiona por la transparencia con que él plantea sus contradicciones sin aspirar a presentarse como un hombre coherente. Cuenta lo que le pasa, cuenta lo que siente, cuenta de qué se ha hecho cargo y de qué no, y no aspira a revelar una coherencia y un encuentro pleno entre lo que podríamos llamar nosotros la dignidad estética y la dignidad ética. Él sabe quién es y se cuenta a sí mismo. Y lo hace, esto también es sorprenderse, con talento. Pero hoy, para comenzar con esta semblanza mínima de Paul Gauguin en nuestro Haciendo Pie, quiero tomar un fragmento inicial, que es aquel en el que él cuenta la famosa, célebre relación que mantuvo con Vincent van Gogh, su amigo Vincent van Gogh, volviendo, digamos, encontrándose con él en Francia. Hace mucho tiempo, dice Paul Gauguin, que quiero escribir sobre Van Gogh, y sin duda lo haré cualquier día de estos, cuando esté en Vena. Ahora solo les diré algunas pocas cosas, pocas pero ciertas, acerca de él, o más precisamente, acerca de ambos, para corregir un error que ha circulado en algunos ambientes. Lo que pasa es que algunos hombres que frecuentaron mucho mi compañía y que solían discutir conmigo han enloquecido. Esto es lo que ocurrió con los dos hermanos Van Gogh. Y por eso algunos malintencionados, entre otras personas, me han achacado sin más sus locuras. Es verdad que hay hombres que tienen más o menos influencia sobre sus amigos, pero de ahí a provocar la demencia hay un largo trecho. Mucho después del derrumbe, Vincent me escribió desde el sanatorio donde estaba internado las siguientes palabras: tienes suerte de estar en París, donde puedes encontrar los mejores médicos, ya que tú, evidentemente, tienes que consultar a un especialista para curar tu locura. ¿Acaso no estamos todos locos? Era un buen consejo, y precisamente por eso no lo seguí. Digamos que por espíritu de contradicción. Los lectores del Mercure, periódico de la época, habrán visto en una carta de Vincent que se publicó hace unos años, cuando insistió para que yo fuera a Arles a fundar un estudio del cual yo debía ser el director, de acuerdo con su proyecto. Por esa época yo estaba trabajando en Pont-Aven, en la Bretaña, y ya sea porque los estudios que había empezado me retenían allí o porque una vaga intuición me hacía sospechar algo extraño, me resistí durante un tiempo hasta que por fin
me decidí a viajar, impulsado por el franco y afectuoso entusiasmo de Vincent. Llegué a Arles por la noche, muy tarde, y debí esperar que amaneciera en un pequeño café que estaba abierto. Cuando me miró el dueño, exclamó: «Usted es el compañero de Vincent, yo lo reconozco». Esta exclamación del dueño se explica por un autorretrato que yo le había mandado a Vincent. Cuando le mostró mi retrato, Vincent le explicó que era un compañero suyo que vendría pronto. Ni muy temprano ni muy tarde fui a despertar a Vincent. Dedicamos el día a establecerme, a conversar largamente y a pasear para que pudiera apreciar la belleza de Arles y de sus mujeres, las cuales, dicho sea de paso, no me entusiasmaron demasiado. Al otro día pusimos manos a la obra. Vincent continuaba con lo que tenía empezado y yo comencé algo nuevo. Debo confesar que jamás tuve esa rapidez mental que algunos encuentran sin dificultad en la punta de sus pinceles. Estos tipos bajan del tren, toman su paleta y enseguida se mandan un efecto de luz. Cuando se seca, van al Luxemburgo, firmado Carolus Duran. No admiro esta pintura, pero sí al hombre. Es tan firme, tan sereno, y yo soy al revés. En cualquier lugar donde vaya necesito un cierto tiempo de asentamiento para poder conocer la esencia de las plantas y de los árboles, de toda la naturaleza que nunca quiere que la comprendan ni terminen de entregarse a quien la mira. Así pasaron varias semanas antes de que yo pudiera captar con precisión el agudo y peculiar sabor de Arles y de sus alrededores. Esto no nos impidió trabajar duro, especialmente a Vincent, entre dos personas como nosotros. Uno, un verdadero volcán, el otro también hirviente por dentro. Se estaba incubando una especie de batalla. En primer lugar, a mí me chocaba el desorden que había por todos lados. Los tubos amontonados y apenas cerrados desbordaban sus cajas de colores. Pese a todo ese desorden y a esa mezcolanza, algo resplandecía en sus telas y en su conversación. Dos de Goncourt, la Biblia, excitaban su cerebro holandés. Los muelles, los puentes, las embarcaciones de Arles, todo el Midi, el mediodía, pasó a ocupar el lugar de Holanda en su mente. Llegó a olvidar la escritura holandesa y, como se puede ver en sus cartas a su hermano, siempre escribió en un francés estupendo, llenos de puesto que y por cuánto, como hacemos nosotros. Así comienza el relato que nos hace Gauguin de su acercamiento a Vincent van Gogh. Qué extraordinario, ¿no? Qué personajes, bueno, además los dos se consideran un poquito locos, ¿no? Un poquito chiflados. Claro, como ambos, Vincent ¿no? le dice, vos te podés tratar mejor que yo en Pero París. es impresionante, porque ¿no? el mejor es médico para tu locura. Impresionante. Y el otro le dice, no, el loco sos vos, ¿no? De Y alguna también manera. le dice, yo hervía por dentro. Claro, ¿no? En claro, cambio vos, claro. esto es muy importante, porque Sí. cuando la locura se desborda y se expresa hacia afuera, evidentemente el descontrol es total. Digamos que la psicosis ha irrumpido. Claro, claro. Mientras que de alguna manera, cuando uno convive con sus conflictos y aún con intensidades que los desbordan, pero que no llega a traducir en actos, se puede decir que administra de algún modo su locura. Claro. Y Esa qué es la interesante diferencia. también lo que decís respecto de la moral, ¿no? De cómo tipos geniales, bueno, tienen esta moral particular, por llamarlo de alguna Claro, es manera. decir, su desprendimiento de las convenciones sociales convencionales. Claro. Eh, Bueno, trae todo un debate, ¿no? Podría traer todo un debate, ¿no? No hay Yo duda respecto alguna. a talento y moralidad, bueno, en fin, es un tema muy... Ética y estética. ¿Cómo sería la cosa, no? Claro, pero es un tema que subsiste a lo Fíjate largo- que, perdón, me acordé, decime. porque es un ejemplo reciente y bastante difundido, ¿no? De Pablo Neruda.
Claro. Confieso que he vivido. Hoy un libro cancelado que yo leí con una... Extraordinario Sí, libro, el testimonio de un gran artista Pero y de claro, un individuo pero él confiesa una desapegado especie del de... convencionalismo. a la vez confiesa una especie de violación. Sí, sí. ¿No? Una sí. violación, Era más, sí. más que una especie. No hay duda. Y, Entonces y- es... Bueno, y en más, fin. y te diría con el mismo ejemplo que traes de Pablo Neruda, cómo reconciliar en nuestra apreciación de un gran artista, ¿no?, la mejor poesía que él pudo haber escrito con su idolatría de Stalin. Claro, ¿No? claro. Un poeta que es capaz de escribir la... Oda a Stalin. Sí, Oda Escribe a Stalin. Oda a Stalin. Y al mismo tiempo autor de poemas excepcionales, Excepcional. sin los cuales no es posible concebir la poesía hispanoamericana, no solo la chilena. Claro, Totalmente, claro. totalmente. Bueno, pero volvamos entonces a... Sí, cedámosle la palabra nuevamente a este hombre que nos cuenta su convivencia con Van Gogh del siguiente modo. Pese a todos mis esfuerzos por desenredar de ese enmarañado cerebro una lógica coherente en su pensamiento crítico, me resultaba inexplicable la total contradicción que se advertía entre sus cuadros y sus opiniones. Daré un ejemplo. Admiraba sin límites a Meissonier y en cambio sentía un odio intenso por Ingres. Degas lo desesperaba y Cézanne era un falsificador. Pensar en Monticelli lo hacía llorar. Le fastidiaba tener que admitir que yo era muy inteligente, aunque mi frente fuera pequeña, lo cual era un signo de idiotez para él. Junto a todo esto, era la mar de afectuoso y más bien de un altruismo digno del Evangelio. Ya desde el primer mes me di cuenta de que nuestras finanzas comunes iban tomando el mismo cariz desordenado. Había que hacer algo, pero era una situación delicada. Nuestra caja estaba modestamente abastecida por el hermano de Vincent, que trabajaba en lo de Goupil, y por mí, que vendía algunos cuadros. Tuve que hablar aún corriendo el riesgo de herir su enorme susceptibilidad. Encaré el asunto con gran cautela y con melosos halagos, totalmente extraños a mi habitual modo de ser, fui diciéndole que era preciso que nos ordenáramos. Me miraba con ojos pasmados. No entendía de qué le hablaba. No veía desorden donde yo lo veía. Así fue como, pese a todo, organizamos una caja, tanto para nuestras profilácticas excursiones nocturnas, como para el tabaco, tanto para los gastos ocasionales, hasta para el alquiler de la casita donde vivíamos. Sobre ella pusimos un tapiz y una tira de papel en la que cada uno anotaba honradamente lo que sacaba. El resto del dinero estaba en una caja aparte, dividido en 4 partes, para pagar nuestra comida de cada semana. Dejamos el restaurante y yo cociné en una cocina de gas, mientras Vincent hacía las compras, sin alejarse mucho de la casa, porque se extraviaba. Sin embargo, una vez Vincent quiso hacer una sopa. No sé cómo la preparó, quizá como preparaba sus colores en los cuadros. Lo cierto es que ni la pudimos probar, era insoportable. Mi querido Vincent se puso a reír a carcajadas y exclamó: «Tarascon, la casquette au perdulant», y escribió con tiza en la pared: «Yo soy el Espíritu Santo, yo soy el que cura el espíritu». Era imposible establecer un orden en todo eso, pero al mismo tiempo verlo trabajar era estar ante un hombre que estaba más allá de todo equilibrio convencional. Es extraordinario, ¿no? Qué intensidad, ¿verdad? Qué convivencia más intensa. Claro, Eso mismo. Claro, lo decís muy bien, Mónica. ¿Qué hacían estos dos hombres juntos? ¿Cómo pudieron resistir un tiempo? Claro. Porque hay un momento en el cual Coca se va. Sí. Bueno, y el tema de la locura, ¿no? De la locura. Porque él dice que estaba loco, Van Gogh. Sí, él advierte las dos dimensiones. Pero Lo- es impresionante, Es ¿no? muy impresionante, es muy impresionante. Es un niño perdido que cuando pinta, vos sabés, cuando lo internan a Van Gogh, Sí. los médicos, sin tener una gran formación psiquiátrica, entienden que hay que dejarlo salir a pintar, porque cuando pinta se serena.
O sea, Sí, muy sí, avanzado lo de los médicos. Muy bien. Entonces, recupera pintando Claro. un equilibrio que fuera del acto creador no tiene. Claro, porque es como si viviera en otra dimensión, ¿no? Exactamente. No vive en nuestra dimensión, No. vivía en otra dimensión. Claro, y era el productor de una obra que tampoco estaba sobreestimada Claro. fuera de la mirada del propio Gauguin. Gauguin es uno de los pocos que en su tiempo, al igual que el hermano Van Gogh, que entienden que este hombre es un genio, que es capaz de llevar adelante una concepción innovadora de la pintura. A tal punto era mal comprendido Van Gogh que cuando ya estando solo no tiene cómo pagar el alquiler porque su hermano se atrasó en los envíos o porque no tiene recursos ya para enviarle, él toma una carretilla, pone en la carretilla varias de sus telas y se las lleva un par de metros más alejado de su casa a los dueños de la casita que él alquilaba. Dice, mire, yo no tengo dinero para pagar el alquiler, pero le traigo estas telas que yo hago porque son, en fin, mis obras y se las quiero dar a ustedes a modo de pago. Y la dueña de la casita habla en lugar de los dos, de ella y del marido, y dice, escúcheme, llévese las telas y déjeme la carretilla. Es impresionante. Déjeme la carretilla y llévesela. Claro. ¿Eh? Y más adelante fue su cuñada, la esposa del hermano de Vincent, de Theo, la que empezó a comprender que estaban delante de un milagro. El milagro de una genialidad en un temperamento destruido. Síguenos diciendo bastante él, pero vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué te parece? Bueno, si vos lo pedís. Y Si vos vamos lo a pedís. escuchar la música y vamos hacia el relato más dramático, que es el momento en el cual, precediendo la partida de Gauguin de Arles, cuando se separa de Vincent, el ingreso de Vincent en la locura es total y él se corta una oreja. Bueno, vamos a un tema, lo pide el señor Kovalov. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovalov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Muy bien, entonces Santiago acá en Café La República, conversando con Paul Gauguin, conociendo un poquito su relación con Van Gogh, conociendo su temperamento y el temperamento de Van Gogh a la vez, las miserias, los momentos que pasaron dramáticos para generar ese arte, conceptos morales diferentes que por ahí manejaba, por lo menos Gauguin, de acuerdo a lo que vos has leído. En fin, muy interesante, ¿no es cierto? Estamos compartiendo con nuestros lectores el intento de una semblanza de un momento de la vida de estos dos artistas, que fue cuando convivieron con tantas dificultades, y al mismo tiempo el momento en el cual, ya lo vamos a ver enseguida, Degas en cierto sentido se convierte, Gauguin en cierto sentido se convierte en maestro de Van Gogh. Le enseña a sacar sus mejores recursos, porque un gran maestro no es, me parece a mí, y esto se advierte al leerlo a Gauguin, el que te enseña a ser como él, sino el que te enseña a ser como vos. Claro. ¿No? El que permite que hacer sean vos, tus recursos. hacer vos de alguna manera. Hacer vos. Claro. Entonces no quiere que Vincent Van Gogh pinte como él. Claro. Los dos tienen pasión por el color. Para lo cual también hay que ser un genio, ¿no? Eso, y sobre todo de una lucidez docente Claro. extraordinaria. Pero vos sabés que además Gauguin tenía un humor espectacular. Y te voy a dar una prueba de algo que él lo manifiesta en su diario. Cuenta esto. Estoy comiendo un pastel de carne con repollo. Un inglés vecino de mesa me pregunta el nombre del plato. ¿Cómo dice? Le pregunto a mi vez. Pasa el mozo y el inglés le pide un ¿cómo dice? Extraordinario. Nunca supe, dice Gauguin, que yo era tan gracioso. Pero es cierto que lo era. Tenía esa
Bueno, el humor es uno de los rasgos que precisamente están ausentes en Van Gogh. Van Gogh está tomado Sombrío, por su Van Gogh, ¿no? locura, sí, Sí. la falta de humor es un signo de opresión interna Claro. muy profunda, porque no tener sentido del humor es de alguna manera estar atrapado en el propio yo Claro, claro. y en la claro. destrucción. Vivía un infierno, pobre, Vivía ¿no? un Van infierno. Gogh. Vivía un infierno, y aquí nos cuenta entonces Gauguin algunos aspectos dramáticos. ¿Cuánto tiempo pasamos juntos? No lo sabría decir. Me he olvidado por completo. Pese a la velocidad con que se acercaba el derrumbe, pese a la fiebre del trabajo que se había apoderado de mí, el tiempo me pareció un siglo. Aunque nadie lo sospechaba, había allí dos hombres que estaban haciendo una tarea ciclópea, que era necesaria para los dos, pero ¿y para otros? Algunas cosas dan frutos. Cuando llegué a Arles, Vincent estaba metido de lleno en la escuela neoimpresionista y tenía muchas dificultades que lo torturaban, cosa que no se debía a que esta escuela fuera mala, como lo son todas, sino a que no se adecuaba a su temperamento, que estaba muy lejos de ser paciente y que era tan autónomo. Con todo ese amarillo sobre violeta, con todo ese trabajo por complementarios, sus desordenados cuadros no conseguían más que débiles armonías, inacabadas y monótonas. La sonoridad de las trompetas estaba totalmente ausente en ellos. Empecé a tomarme el trabajo de instruirlo. Fue un trabajo fácil porque encontré un terreno rico y fértil, como todos los temperamentos originales que están marcados por la impronta de una fuerte personalidad. Vincent no temía a nadie y no era testarudo. Desde ese día, mi Van Gogh hizo rápidos progresos. Parecía adivinar todo lo que había dentro suyo, y el resultado fue toda esa serie de efectos y más efectos de sol al aire libre. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, el retrato del poeta? La cara y el pelo pintados en amarillos de cromo. 1, la ropa en amarillo de cromo. 2, la corbata en amarillo de cromo. 3, un alfiler de corbata verde esmeralda en el fondo amarillo de cromo. Con un solo color y 1000 matices del amarillo lo hizo todo. ¿Quién puede pintar con un solo color y demostrar a la vez que son tanto los amarillos? Cuando llegué a Arles, Vincent estaba tratando de encontrarse a sí mismo, en tanto que yo, como era mucho más viejo, era un hombre maduro, pero algo le debo a Vincent, y es la certeza de haber sido útil, la ratificación de mis ideas personales sobre la pintura, y también en los momentos duros el recuerdo que conservamos de los que son más desdichados que nosotros, y aún así geniales. Durante los últimos días de mi permanencia, Vincent se ponía muy rudo, muy bochinchero, y después se quedaba en silencio. Varias noches lo sorprendía en el momento de levantarse y dirigirse a mi cama. ¿A qué se debería que yo me despertara justo en ese momento? De todos modos, era suficiente que le preguntara con severidad: ¿qué te pasa, Vincent?, para que se volviera como un cachorro inhibido a su cama en silencio y durmiera profundamente. Quise hacer su retrato mientras él estaba pintando una de las naturalezas muertas que tanto le gustaban, unos arados. Cuando lo terminé me dijo: por cierto que soy yo, pero yo soy el que se ha vuelto loco. Así comienza la última etapa del relato de Gauguin sobre esta amistad turbulenta, desgarradora, lúcida, entre dos artistas maravillosos que han dejado una herencia que aún hoy nos sorprende y nos llena de lo esencial, que es la gratitud ante la belleza. Impresionante, ¿no? Impresionante, impresionante además la perseverancia de Gauguin, ¿no? Al descubrir que el otro es un genio, ¿no?
Exactamente. Porque es una cosa... Le enseña a ser el mismo. Es impresionante, casi psicoanalítico el trabajo de eso. Gauguin, ¿no? Eso es, eso. Haber Porque no podido. se propone cambiarlo, que es una cosa notable. No se propone no, modificarlo, no, ni- simplemente que se adapte a algunas condiciones mínimas para poder hacer lo Claro. suyo. Exacto. Es todo lo que quiere, no es curarlo, No, claro. sino volver funcional la relación de él con él Claro, mismo. él está convencido que el otro está loco. Está ¿no? loco. ¿Sí? Está loco. Pero si pinta en el instante en que lo hace, en las horas que invierte Claro. en la creación de una obra, Van Gogh es un maestro. Qué bueno. Es un maestro. Fíjense esta escena. Por la tarde, después que tragué mi almuerzo, sentí necesidad de salir solo y tomar aire a lo largo de algunos senderos bordeados de laureles florecidos. Había algo agobiante en esa convivencia que era y no era con él, en esa cercanía que era y no era la de él. Ya casi había cruzado la plaza Víctor Hugo cuando oí detrás de mí unos pasos muy conocidos, cortos, veloces, desiguales. Me volví en el preciso instante en que Vicent se arrojaba sobre mí con una navaja abierta en la mano. En ese momento mi mirada debió de ser muy poderosa, porque se detuvo y bajando la cabeza se fue corriendo hacia casa. Cometí una negligencia en esa ocasión. Debí desarmarlo y tratar de apaciguarlo. Muchas veces me he preguntado esto, a mi conciencia se lo he preguntado, pero nunca encontré nada que reprocharme. El que lo desee, que me arroje la primera piedra. En 2 saltos llegué a un buen hotel en el que pregunté la hora, tomé una habitación y me acosté. Me sentía tan inquieto que no me pude dormir hasta las 3 de la mañana y me desperté algo tarde, a eso de las 7:30. Cuando llegué a la plazoleta vi que había reunido una muchedumbre cerca de nuestra casa. Había algunos policías y un caballero a menudo de sombrero hongo, que era el inspector. Lo que había pasado era lo siguiente. Van Gogh había vuelto a casa, se había cortado una oreja. Parece que no pudo parar de inmediato la hemorragia porque al día siguiente se encontraron una cantidad de toallas empapadas dispersas por el piso de baldosas en las 2 habitaciones de la planta baja. La sangre había manado en esas 2 habitaciones y la escalerilla que llevaba a nuestro dormitorio estaba cubierta de gotas. Cuando por fin pudo salir con la cabeza cubierta por una boina que se encasquetó lo más que pudo, se fue directamente a una de esas casas en las que a falta de compañera uno puede elegir una amiga, y le dio su oreja al encargado, cuidadosamente lavada y metida en un sobre. Aquí tiene un recuerdo mío para ella, le dijo. Luego se fue a casa y se acostó a dormir, pero se tomó el trabajo de cerrar los postigos y colocó sobre la mesa, cerca de la ventana, una lámpara encendida. 10 minutos después toda la calle de las mujeres alegres estaba conmocionada y las chicas conversaban sobre lo que había pasado. Yo no tenía la menor idea de todo eso. Cuando llegué a la puerta de nuestra casa y el señor del sombrero hongo me dijo bruscamente y con un tono muy severo: ¿qué le ha hecho usted a su compañero, señor? No sé. Oh, ¿cómo que no sabe? Usted sabe muy bien. Su compañero está muerto. No le deseo a nadie un momento semejante. Demoré un buen rato en recobrar mi presencia de ánimo y contener los latidos de mi corazón. Me sentí ahogado por la indignación y el dolor, y también avergonzado por todas esas miradas que me destrozaban. Lo que sigue lo saben muy bien todos cuantos se han preocupado por saberlo, y no valdría la pena hablar de ello si no fuera por el enorme sufrimiento de un hombre que, recluido en un manicomio, recobraba periódicamente la razón como para entender su situación y pintar rabiosamente los fabulosos cuadros que nos dejó. Oh, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Qué dolor profundo. Sí. Sí, los oyentes seguramente comparten con nosotros esta emoción, esta
pena y esta admiración inexplicable que nace de la conjunción entre la locura y el genio, pero no deriva el genio de la locura, porque lo que el genio viene a probar que no es que no es fruto de la locura, Claro. sino de la posibilidad de salir de ella y encontrar un equilibrio mientras se trabaja. Y eso es lo que produce Gauguin en su trabajo, ¿no? Van Gogh. Perdón, Van Gogh. Sí, y el propio Gauguin, que también... No, tenía yo digo Gauguin en el sentido de que él lo rescata por momentos. pero notablemente, con una lucidez casi clínica, Claro. lo enseña, Porque lo fíjate que no se potencia. propuso transformarlo. Eso es No, notable. claro, Eso no, también es de no. un genio, ¿no? Sí, claro. Él ha comprendido hasta dónde podía llegar él. Cada uno tiene la extensión del brazo que tiene y Gauguin comprendió que su tarea era potenciar el talento de su amigo y del hombre que quiso asesinarlo. Es impresionante, impresionante, sí, ¿No? sí. Qué momento excepcional es este que él nos deja en su diario, y Jorge y Mónica también, qué escritor. Sí, Ay, un gran sí. escritor, sí. Qué maravilla. potencia. Gran narrador. Gran narrador. Sí, Él tal cual. termina este diario, como Sí. decimos nosotros, en 1903, ¿no Sí. es cierto?, en enero. El diario lo escribe en Las Marquesas, entre enero y febrero de 1903, fallece el 8 de mayo de ese año, Ujú. y él dice lo siguiente, esto es interesante para finalizar: son muchos, muchísimos los que saben escribir, esto no se discute, pero pocos, verdaderamente muy pocos, tienen algún conocimiento de lo que es el arte de escribir, ese arte tan arduo. Lo mismo ocurre con las artes plásticas, y sin embargo todos se han metido a pintar. A mí no me parece mal que cada uno pruebe y trate de practicar, pero convengamos que la luz recae sobre muy pocos, y entre esos pocos, muy pocos lo saben. Uno que no lo supo y estaba colmado de luz se llamó Vincent Van Gogh. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, Qué como vos decís, reconocimiento. y como vos decís, qué manera de narrar, ¿no? Qué manera. O sea, un gran narrador, además de gran pintor. Sí, sí. De una obra que él no se propuso presentar como literaria. Claro, una biografía es casi, Claro, ¿no? él dice, un diario bueno, íntimo. Sí, un diario Un íntimo. diarito. Pero la música puede sonar en las partituras más inesperadas. Es increíble, ¿Eh? increíble. Un escritor no necesariamente lo es cuando escribe un poema o una novela. Puede serlo al escribir un diario íntimo. Y Paul Gauguin fue un gran escritor. Maravilloso. Hemos pasado un momento, creo, Mónica, Ay, muy lindo, bellísimo. muy lindo, descubriendo una Descubriendo faceta esta de, historia. sí, de Van Gogh y a través de Paul Gauguin, dos extraordinarios pintores y por supuesto con la selección que hace siempre Santiago, que es maravillosa, ¿no? Nosotros estamos ahuecando el ala, como decía el amigo, nos vamos hasta el domingo que viene. Domingo. Así es. Nos volvemos a encontrar aquí, como siempre, a las 12 del mediodía. Mónica, que tengas una linda semana. Buena semana. Igualmente, Santiago, todos. querido, de mi parte. Nos vemos, nos vemos. Jorge, nos vemos, Ya Bonnie. viene Graciela Fernández Mejide. Quédese, por favor, en la 11:10. Chau a todos. Gracias, Adiós. equipo. Como un halcón salvaje. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en la 1110.